La lectura del Evangelio de del libro de Mateo, capítulo 15. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer de Cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió la palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues de voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió: Oye, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra de Dios. Estamos contentos, tenemos al Dr. Drew Strait hoy como predicador para 2 servicios. Nosotros durante la escuela dominical. Drew es un padre, pastor, teólogo, orador y profesor. Sus escrituras y sus enseñanzas se enfocan en idolatría política y pacificar en el cristianismo temprano. Es el autor de Strange Worship, 6 pasos, o sea, la alabanza rara y los 6 pasos para el cristianismo nacionalismo, la cristiandad nacionalizada, y también es orador del nacionalismo, cristianismo y de no violencia. Vamos a orar juntos mientras Drew se para compartir con nosotros. Dios amante, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad de estar unidos aquí en alabanza. Estamos contentos por Drew y por su sabiduría, su pasión. Bendícelo y bendícenos con nuestros oídos. Comparte con nosotros y con nuestros oídos y corazón. En nombre de Jesús oramos, amén. Buenos días. Es un privilegio estar aquí a la base con ustedes esta mañana, aquí en College Mennonite. El tópico de nacionalismo cristiano quizás es algo personal para mí, quizás sea personal para cada uno de ustedes también. Para algunos otros quizás tienen miembros familiares, amigos o vecinos que han sido radicalizados por la década pasada por misinformación o teorías conspiratorias. Para otros quizás sea la necesidad natural mientras ve la amenaza que el nacionalismo cristianismo muestra, que muestra la democracia y la vulnerabilidad de los Estados Unidos. No importa dónde te sientes aquí en ese tópico, quiero que una cosa esté claro esta mañana. Usted es un hijo amado de Dios, criado en la imagen de Dios. Espero en mi oración que podamos visitar estas nuevas y vemos como nuestra lealtad y cómo amamos a nuestros vecinos como hijos de Dios. Desde el 2015, eruditos ya han estado debatiendo de cómo aplicar el fascismo, el movimiento que ha crecido aquí en Estados Unidos sobre los nacionalismos blancos y en el rama del MAGA, del Partido Republicano. Pero uno puede negar de que la realidad de Estados Unidos se ha mezclado en lo que se llamamos ahora política fascista. También la polarización, esto incluye la polarización entre los del lado derecho en la propaganda y el camino, la jerarquía
y el ser víctima, orden y dirección, orden legal y el bienestar en la unidad. Pero estas políticas, según el filósofo Joseph Stanley, han sido crecidos juntos y han tratado de transformar lo moral. Estos 10 mecanismos de política fascismo están interconectados sobre uno al otro para normalizar y transformar lo moral extraordinario al ordinario. Vamos a repetir dos veces eso. Los últimos 10 años se ha estado sintiendo así en lo moral y extraordinario como es moral. Stanley discute diciendo que la política más causa esta división. En San Francisco, 2 de sus residentes en San Francisco se pelearon sobre las elecciones presidenciales. Los testigos dicen que las mujeres ancianas se dejaron el pelo allí. No puedes estar creando una historia como esta. El día de la pelea, pasó que estaba hablando sobre el nacionalismo cristiano en otro centro de jubilación con más de 700 residentes en la costa este. Cuando llegué, estuve yo asombrado de que esto es uno que compartieron la polarización de lo que hay en este país. Escuché de historias de vecinos que se han separado por lo que han creído en las redes sociales. Y yo aseguro de que no estuviera ahí para que dividir más la comunidad. Pusieron anuncios de político. Pero mi huésped que estaba ahí tenía la chaqueta, lo usaba. Y me mostraban sus playeras que decían de la vida negra se comporta. Yo nunca crecí en una iglesia paz. En mi familia siempre el altar a la iglesia y a la nación era algo sagrado. Quizás hubiera causado más conflicto si yo les cuestionaba la rectitud de la militar era más algo peor que dudar de la lealtad de Dios. Y no fue sino hasta los 9/11 cuando mi identidad como 9/11 fue cuando vi mi nacionalismo cristiano. Y fue como hasta el 2003 fue cuando empezaron a Saddam Hussein. En 2003 fue cuando lanzaron esa campaña de eso. A uno que eran miles de años fuera tener que estar ahí viendo, ponerme el traje y todo, miraba. Y ver a esos soldados cómo estaban ahí yendo. Yo vi con la casa de mi pastor, estaban ellos gritando con gozo cuando miraban que cómo se miraba la luz de los misiles y eso en Irak y cómo ellos celebraban la muerte de mucha gente y también en las aldeas caldeas que eran cristianos. Y yo regreso en este momento seguido en mi trabajo como profesor del Nuevo Testamento, como los 2 años siguientes yo miraba en los evangelios qué eran las enseñanzas de Jesús, qué es lo que querían decir en la vida en este mundo y no nomás exclusivamente en el mundo venidero. Esto últimamente me llevó al anabautismo, una iglesia de agua viviente que es parte de Mennonite USA. Mientras buscaba un poco más en esta iglesia, en esta fe anabautista, yo estuve contento de ver que Jesús es el centro de gravedad para los anabautistas. Eso también quiere decir que las enseñanzas de Jesús importan para las éticas, incluyendo preguntas sobre el amor, las guerras, el amor al prójimo. Y estas enseñanzas de Dios son importantes porque yo aprendí de la manera difícil, porque no todos los cristianos creen que las enseñanzas de Jesús deberían de estar viviendo en esa vida. Por ejemplo, algunos cristianos sugirieron que Jesús enseñó
es bueno, como una exposición espiritual en lugar de una manera física de la vida. Otros sugirieron que las enseñanzas de Jesús son para los pastores y sacerdotes. Martín Lutero, el reformista famoso, que la enseñanza de Jesús fue para mostrarlos culpables, para mostrar nuestra gracia, para poder una idea imposible. En el Albert Schweitzer, del siglo XX, que Jesús era un ético interino para un judío que fallecido. Los evangélicos enseñan que Jesús es una mapa para el cielo y nomás se describiendo después de la vida. Para ser claros, no comparto ninguna de estas para los anabautistas. Yo sé que las enseñanzas de Jesús son muchos, son desorientados y para ponerlos juntos son difíciles. Muchos anabautistas tempranos fueron perseguidos al punto de muerte por haber dado lealtad a la manera de Jesús sobre el poder del Estado. Esta es una de las distintos del punto de vista de los menonitas. Centramos a Jesús en la enseñanza, incluyendo el Sermón del Monte, para impresionar al discipulado cristianos. Y aún así, este es aún sí grande. Si la Biblia incluye el Nuevo Testamento, está lleno de textos problemáticos o lo que muchos llaman textos de terror. A veces estos textos nos dejan pescando la cabeza buscando el significado. Otros nos dejan perturbados por la violencia y lo misogonista y cómo deshumanizan a algunos personajes. La Biblia no es un libro fácil, no tampoco se puede domar a nuestra vida cotidiana de hoy. Uno de los textos más problemáticos del Nuevo Testamento viene de Mateo, cuando Jesús es confrontado por las mujeres cananitas cuya hija ha sido atormentada por un demonio. El texto es problemático porque porque el Evangelio de Mateo siempre demuestra amor radical, incluyendo radical a nuestros enemigos. Uno creería que cuando los que encaran a las mujeres cananitas, que es una enemigo de Israel, que Jesús se caería y la abrazara en el momento necesario. Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Aún hasta que la mujer que dice, ten misericordia de mí, Señor, hijo de David, Jesús la ignora, como quien dice, y Mateo le dice que Jesús no le respondió. Para ser peor, los discípulos la rechazan. El acto de ella, de cómo se le acerca a Jesús, diciendo, envíalas de aquí, porque empieza gritando tras nosotros. ¿Qué hacemos con esto? Sin embargo, esta mujer persiste y se arrodilla a Jesús. Dice, Señor, ayúdame. En la frase donde dice, Señor, ayúdame, se escucha la desesperación de una madre y el grito de una mujer vulnerable que está dispuesta a arriesgar todo por su hija. ¿Cómo es que el enemigo Jesús responde a ella? Y después de la mujer, no nomás necesidad, no me sorprende, pero lo asombra. En lugar de abrazar se mantiene enfocado en su mensaje, su misión en Israel, y poniéndose en lugar. Y la pone como gentil. Él se queda en ese lugar según la jerarquía. Dice, no es justo dar la comida a los hijos y a los perrillos. Es uno de los más muy turbulente. Quiere decir que él pensaba a esa mujer como perrillo. Y aquí es crucial reconocer de que no lo llamó ella perrillo, sino que él implicó de que los gentiles son perros. Esto es lo que algunos eruditos es lo que llaman ellos esto, que puede ser esencial, con una esencia particular o características que no nos hacen menos que humanos, pero subhumanos. Sabemos de la historia de que las cosas pasan mal cuando la gente empieza a pensar sobre otros humanos como menos humanos, como criaturas subhumanos. Los animales a veces dan violencia directa y a veces opresión y hasta a veces genocidio. Los alemanes
Les llamaba a los judíos ratas hasta llegar al holocausto. Tutsis le llamaban los cucarachos a los Tutsis. Más recientemente, en los etíopes evangélicos, el presidente Abiy Ahmed, los tigrinas les llamó como hienas y hierbas, según eso. Y los sionistas llaman a los palestinos como animales, llegando al genocidio en Gaza. En el contexto de los Estados Unidos, nosotros estamos viviendo en un momento de siempre creciente política fascista sobre violencia sobre los inmigrantes, hallando por políticos y los que nos a los inmigrantes que critican la violencia directa. Pues no noto en detalles durante mi sabático, catalogé cada vez que un americano político del lado derecho como usaba metáfora de animal y los resultados eran muy perturbadores, por decirlo. Gustaría traer más atención un ejemplo esta mañana, pero antes de eso quiero reconocer de que no es perdido de que una idea hay de que los cristianos, líderes cristianos, no deberían estar hablando de políticos desde el púlpito o mostrar preferencia participativa. Entiendo yo reconozco estos dinámica bien, pero creo que como cristianos tenemos que decir la verdad durante la cara del fascismo y también como testigos de eso. Quiero yo reconocer esta mañana que yo muestro preferencia y mi preferencia pienso que la vida y las enseñanzas de Jesús no está en comparación con el nacionalismo cristiano. Y esta estructura es lo que cría la deshumanización de los inmigrantes humanos, los vecinos inmigrantes. En 2016 hizo una lectura durante la campaña 2016, el presidente actual dio las letras de una canción que se llamaba La Víbora. Esta no era una historia de niños. Entonces empezó a hablar sobre los sirios y los mexicanos, audiencia mexicana. Y leyó La Víbora, la historia de un niño, de una niña tierna que mostró empatía a una víbora y gritando que necesitaba ayuda. La víbora dice: llévame a mí, mujer, llévame a mí, por el amor de Dios. Señora, llévame a mí. La mujer se obliga. Después que la llevó a su comida, le sana la piel, le empieza a morder la mano. Las letras dicen, el presidente dice una alegoría ilusiva, diciendo: esta mujer representa la política inmigración y la víbora significa los inmigrantes venenosos. Y para tener más gritos empezó: ¿eso tiene sentido a alguien? ¿Eso tiene sentido? Entonces tenemos aquí, estamos adoptando este país y tenemos que tener cuidado. Irónicamente, la víbora fue escrita por Oscar Brown, que es un miembro del Partido Comunista, del nacionalista negro y un activista de derechos civiles. Una de la hija del autor de la canción fue el que le escribió hacia el presidente y le dijo que lo resonaba con cómo linchaban a la gente, y siguió por llevar esa historia hacia la oficina de allí. Por mucho tiempo estas metáforas de animales son de manera de racismo. Desde el 11 de diciembre del ataque terrorista, en muchos condados donde el presidente tenía sus campañas electorales, discursos peligrosos pueden cultivar lo que le llaman como participación inmoral, comparando a los humanos como animales. En 2019, en agosto, un hombre de 21, que según era cristiano, manejó 10 horas al Paso, Texas, y mató a 20 personas de una Walmart con una AR-15. Minutos antes de eso, puso un manifiesto 23 años. La deshumanización este ataque es una respuesta para la invasión de hispanos
de Texas, siguiendo el racismo llega a llegar a muerte. Según el estudio religioso, esto es algo presente, un sentimiento presente en los cristianos blancos. 81% del nacional cristianismo, los inmigrantes están tomando están invadiendo nuestro país y están reemplazando nuestra cultura. Eso lo llamamos reemplazar la teoría. 165 miembros del Congreso han públicamente simpatía a esta discriminación, esta teoría de discriminación. Con esto en mente, quiero estar claro de una cosa esta mañana. Metáforas de animales es como echar gasolina en entidad étnica. Muchos eruditos dicen que pueden eso perturbar nuestras inhibiciones moral, que podemos llevar a matar a otras personas. Es algo que tenemos que reflejar en algo. No es algo fácil para que los humanos maten unos a otros. Como cristiano, como pastor, creo que es porque cada uno de nosotros llevamos la imagen de Dios divino en nuestro cuerpo. Este punto está muy ilustrado en el libro 1947. Se llama The American Fire, por un historiador, General Slam Marshall. Escribió Marshall, un veterano de la Primera Guerra Mundial y un historial de la Segunda Guerra Mundial, y como testigo de las matanzas en la guerra. El individuo más saludable, el hombre o mujer que pueda durar más el estrés de combate, tiene aún una resistencia para matar a un humano que ella puede tomar la vida, si es posible, hasta voltear de esa responsabilidad. Punto vital, él o ella empieza un obseso, uno que rechaza la conciencia sin saber. Esa es su propia observación en matanza en el mundo. La inhibición de ver matar a personas en la guerra y cómo ver a un enemigo como un humano menor es una precondición para matar más fácil. El peligro de hoy es el que pretender de que Jesús usa el animal, es que piensa que el pensar de que de todos los judíos del tiempo de Jesús. Muchos pastores y eruditos dicen este caso con la consecuencia de que pintar el judaísmo como un etnocéntrico, racista y masajista, una religión masajista sobre cristianidad, lo más incluida. Esto llamamos cristianos antijudaísmo. Eruditos recientemente sugieren de que no hay evidencia de que los Jesús del tiempo de Jesús pensaban de los gentiles como perros. Jesús usa usar un animal allí es algo como que Jesús fue de él, no tanto de los judíos. Entonces, ¿qué hacemos con Jesús con su juzgando ético ahí? Lo bueno es que Jesús la historia no termina como diciendo que los animales son así. La mujer empieza ahí empujándolo de su misión mesiánica. Ellos también dice que los perros comen las migajas que caen de los mesas. Esta escena es un poco difícil para poder, la jerarquía alta de poder, y eso tratar de poner las religiones en contienda unos a otros, pero la respuesta de la mujer influencia a Jesús. La respuesta tiene influencia sobre Jesús. Más bien, este es el único lugar en el Evangelio donde Jesús, como quien dice, perdió en un argumento, y no fue por un erudito. Y fue por una mujer, no fue por un erudito, sino una mujer gentil. Y Jesús responde en este momento, de esta manera, sanar a la mujer de la mujer. Y ella se hace la heroína y un ejemplar de fe. Como Jimmy Clark observa, al final de la historia, esta mujer enseñó a Jesús, una lección a Jesús de su propia identidad, donde él mismo no sabía, y sus discípulos malcriados también estaban ahí. Y la manera de cómo se comportó fue la manera que pudo salvar a su hija. Y es la única héroe que es
Uno puede decir que es una feminista prototipo. El Evangelio de Mateo nos da la libertad de poder preguntarle debidamente a Jesús y también a los de que ven a los humanos menos, de que también los de afuera tienen la esencia de Dios y que también son valorados en el reinado de Dios. Pueden ver, todos los humanos pueden mirar menos a otros, incluyéndome a mí. Y todos los que ven muchos a otros pueden cambiar su parecer, hasta los de Jesús. Pero como negociamos este momento de siempre queriendo política fascista, de nacionalismo cristiano, es crucial reconocer de que deshumanizar a unos al deshumanizador tiene un efecto de que puede deshumanizarse a sí mismo. Como Paul Freire escribe, mientras se deshumaniza unos a otros, ellos también se hacen menos humanos al deshumanizar. La mujer cananita nos muestra un paradigma de una resistencia no violencia. En lugar de contraatacar, ella fue una protesta no violenta, diciendo que aún los animales, de que aún los enemigos de Jesús, de los judíos de Israel, tienen la imagen divina de Jesús. Y que vamos a pedirle que tengamos la fe como esa mujer canonita, de que podemos, a esas personas que deshumanizan a unas personas, pueden encontrar a alguien que puede cambiar a alguien sobre las personas de donde pueden tener pertenencia y el extento del amor de Dios. Antes de cerrar hoy, quiero que pongan sus manos sobre su corazón y repitan después de mí. Mi vida y mi cuerpo y la vida de mi prójimo y el cuerpo de mi vecino, mi prójimo, llevan la imagen de Dios. Yo soy merecido de Dios y la vida de mi prójimo y es un valor inestimable para Dios. Amén.